El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Es momento de la información económica en CB Noticias. Está suspendido el dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Desde Cormagdalena anunciaron que a más tardar el próximo lunes se reanudarán las labores de remoción de sedimentos. Según la última batimetría entregada por Cormagdalena, el canal de acceso al puerto de Barranquilla tiene 8.8 metros de calado. Anunciaron desde Cormagdalena que lograron una adición de 5.000 millones de pesos para trabajar hasta el próximo 31 de octubre. El contrato está detenido, sin embargo, Cormagdalena ha logrado una adición de 5.000 millones que se va a trabajar hasta el 31 de octubre. Mientras se hace el procedimiento de lograr la extensión con unos 20.000 millones que permita atender las necesidades del canal hasta diciembre 31. De qué tipo de draga va a llegar, si la draga se va a mantener o si se va a ir al cabo de los 6 meses. Entonces yo sí creo que en esas acciones en el corto plazo, pensando en la planificación del otro año, se requieren los recursos necesarios para por lo menos mantener el dragado durante todo el año. Y la bancada del Partido Radical le presentó una serie de propuestas al Ministerio de Hacienda para lograr un proceso de autogeneración de energía en los estratos 1, 2 y 3 y de esta manera reducir los costos en las tarifas. Donde le solicitábamos al Ministerio de Hacienda que de esos 14.2 billones de pesos que adicionaron al presupuesto, por lo menos el 10% fuera destinado al Ministerio de Minas y Energía para que en uno de los fondos que ellos manejan se empiecen a generar unos procesos de autogeneración de energía con paneles solares en las viviendas de estrato 1 y 2, lo cual indudablemente ayudaría de manera ostensible a que se redujera el costo del precio de la energía en el Caribe colombiano. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, propuso la creación de un fondo de inversiones para regiones prioritarias, especialmente en la costa caribe, esto con el fin de reducir las altas tarifas de energía. El alcalde Jaime Pumarejo presentó una propuesta clara. Necesitamos inversión para poder solventar esta crisis y que no se le cobren las pérdidas a los usuarios que tradicionalmente las han pagado y que eso genere menor competitividad para las empresas y por ende pérdida de empleo o peor aún, empobrecimiento de las familias. Desde la empresa aérea anunciaron que en medio del marco de la justicia tarifaria, a más tardar el próximo lunes, anunciarán los acuerdos que llegaron con el fin de buscar una mejor opción tarifaria a los usuarios en Atlántico, Magdalena y Guajira. Sí, nosotros tenemos de hecho unas propuestas que estamos revisando el día de hoy, pero esas propuestas lo que estamos viendo es que no van a ser un ajuste mayor del 5, 7, 8%, no creemos que haya al final un ajuste de más del 10%. De acuerdo con lo informado por la ministra de Minas, Irene Vélez, las compañías que se han sumado al pacto por la justicia tarifaria son Isagen, Geselca, Urrá y AES Colombia. Y en otras noticias económicas, la reforma tributaria de Gustavo Petro finalmente buscará recaudar 24,4 billones de pesos hasta 2026 y fue aprobada con cambios en el gravamen al patrimonio para empresas que no están en la bolsa de valores. Para el año 2023 se recaudarán 11.3 billones de pesos por concepto de impuestos al uso del subsuelo, 2,9 billones de pesos por impuestos a personas naturales y 3 billones a personas jurídicas, 1.3 billones por impuestos saludables y 84.000 millones por tributos ambientales y 3 billones por el conjunto de otras medidas. El recaudo por uso del subsuelo disminuirá periódicamente. El recaudo proveniente de personas naturales sumará 2.9 billones de pesos en el 2023, 3.7 billones en el 2024 y unos 3.9 billones en el 2025. El proyecto busca financiar recursos para proyectos sociales en el país. Es un gran paso en términos de la equidad, para que haya unos mayores recursos, pero además en forma muy progresiva, de tal manera que esos recursos puedan financiar los programas sociales del gobierno.
No vemos incentivo para el turismo con la reforma tributaria. Así lo declaró Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. Aseguraron que este proyecto de ley ha sido una fuente de preocupación para la industria de los viajeros. Tras la publicación de la primera ponencia de la reforma tributaria, no se vieron incluidos los alivios para los viajeros en cuanto a la adquisición de paquetes turísticos, como por ejemplo la ampliación del beneficio tributario de la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo. Desde ANATO también aseguraron que la reforma tributaria, tal y cual como fue aprobada, puede convertirse en un desincentivador de la comercialización de los productos y servicios turísticos y afectar la labor de los empresarios de este gremio. La dirigente gremial recalcó que tampoco se vio comprendida la solicitud sobre la ampliación del beneficio y la reducción del IVA en los tiquetes del 5%. Las iglesias que realicen prácticas comerciales comenzarían a pagar impuesto de renta. La representante Catherine Miranda explicó que los templos pagarían un impuesto de renta de 20% en actividades no relacionadas con su labor eclesiástica. Estamos muy felices con la aprobación de nuestro artículo que le pone impuestos a las iglesias. Es un impuesto a la renta del 20% para todas las actividades económicas por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Esto es un gran avance porque si algunas iglesias se comportan como empresas, pues que paguen como empresas. Y antes de finalizar la cifra, dígame cuánto gana y le diré cuánto deberá pagar en impuestos con la reforma tributaria. Vemos el ingreso mensual y el TET con la reforma tributaria. Quienes devengan 11 millones de pesos deberán cancelar en TET con la reforma tributaria un 6,4%. Quienes devengan 15 millones, 9,7%. Y quienes devengan más de 45 millones, 22%.